Todos necesitamos parar de vez en cuando, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos, tomar un respiro. En medio del caos diario, queremos ser tu compañía para que reflexiones, te inspires y desconectes por un momento. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en este programa estaremos conversando con Omar Vélez, colombiano, autor del libro Mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje, quien tiene una fantástica historia de conversión. Omar tuvo que madurar a muy corta edad, es el quinto de 8 hermanos. Su juventud estuvo marcada por una búsqueda que lo llevó por muchos caminos hasta llegar a los pies de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe. Omar, bienvenido a este programa. Para todos los que escuchan este programa, mis mejores deseos de que el Espíritu Santo a todos nosotros nos permita tener un corazón puro y un corazón abierto para abrirnos siempre a lo que Dios nos diga. Gracias, José. No, y gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Omar, queremos hablar de muchas cosas con ustedes, si se puede usar ese término, experto en Medjugorje, en las apariciones de la Virgen y todo lo que ahí se ha llevado a cabo. Pero antes de tocar esos temas, queremos conocerlo un poco a usted y de esta infancia que sabemos que fue, digamos, entre comillas, no fue una infancia normal. Bueno, es muy interesante hablar eso y hay que comenzar porque yo nací a las 11:45 de la noche, un 29 de agosto de 1948, pero 9 meses antes de eso salí de mi papá con 300 millones de espermas y entré en el útero de mi mamá 3 días sin alimento, sin comida, compitiendo con 300 millones de espermitas y hasta que llegué al óvulo de mi mamá, por gracia de Dios, y gané la maratón más olvidada del mundo, a 300 millones de hermanitos, que después con el tiempo entendí que no era mi papá ni era mi mamá que me había dado la vida. Ellos habían sido los instrumentos, pero gané la primera maratón y quiero invitar a recordarle a todo el mundo que no importa cómo haya sido su infancia, que ya les voy a contar la mía, recordemos que por gracia de Dios nos ganamos la primera maratón a unos 300 millones de hermanitos y estamos aquí por algo y pensaremos en eso. Bueno, sí, nací de un hogar disfuncional. Mi papá era un hombre muy bien parecido, con caballos de paso muy finos, mucho dinero y muchas mujeres, entre ellas mi mamá con 8 hijos. Yo fui el quinto. No se casaron y obviamente conocí muy poco a mi papá, lo recuerdo solamente a los 8 meses de edad. Tenía 8 meses cuando recordé que él jugó conmigo, la única vez en la vida que jugó conmigo. Después no lo recuerdo mucho hasta que ya estuve joven y tenía entonces el contraguión de querer ser contra mi papá y derrocar a todos los ricos, todos los hombres que eran como él y cambiar este país. Por eso estuve en la universidad, en el liceo, haciendo un contraguión, que es muy importante estudiarlo, que cuando tenemos un proceso de infancia con muchos traumas conflictivos y estas heridas no se logran sanar, pues cuando vamos creciendo tratamos de atacar esto para equilibrarnos. Pero mi mamá, una mujer sumamente inteligente, aunque no hizo sino 9 meses de primero de primaria, tuvo la dicha de encontrar muchos libros. Ella tuvo que trabajar como obrera, como operaria, desde los 13 años. Y mientras iba de la fábrica a su casa, pasaba por la Catedral de Medellín, que de paso les cuento, la catedral del mundo más grande en ladrillo es la Catedral de Medellín. Pasaba por allí y había un sacerdote que era muy bondadoso y le enseñó a leer. Le enseñó a leer libros que la formaban, no solo espiritualmente, sino intelectualmente. Así que una de las grandes herencias que recibimos mi hermano y yo, quienes justamente hoy almorzaba con mi hermano, que hablábamos cómo es posible que una mujer con una preparación
de 9 meses de primero de primaria, haya podido hacer tantas cosas como hizo con nosotros. Mi hermano y yo nos admiramos. Y obviamente estábamos hablando hoy de temas, cómo cerrar las heridas que recibimos durante la infancia para sanar este proceso transgeneracional y hacer una reprogramación para nuestros hijos. Estábamos hablando de sus hijos y de los míos y estábamos analizando qué recibimos de nuestros papás y nuestras mamás. Así que yo recibí una infancia ausente de padre, pero con una madre sumamente amorosa, amorosa al extremo, bondadosa, muy misericordiosa. Y entonces, como todos sabemos que psicológicamente, si el niño de los 0 a los 7 años recibe mucho amor de su madre, va a tener mucho equilibrio. Así que la parte espiritual y la parte psicológica la recibimos de nuestra mamá. Obviamente ella era una católica de aquel catolicismo colombiano muy folclórico, de procesiones largas, larguísimas, de rezar el rosario todos los días, aunque no entendiera el significado del rosario. No había Biblia en la casa porque en aquel tiempo no se podía tener Biblia. Doctores tenía la Santa Madre Iglesia y no había Biblia en la casa, pero la gente sí seguía, mi mamá seguía muy, muy piadosamente lo que predicaban los sacerdotes. Eran muy pendientes de lo que hacía la iglesia, aunque era más folclórico que profundo, digámoslo así. Y esta, esta fe, esta fe de la gente sencilla, más bien, fue la que se me clavó en el corazón. Digamos, eso fue lo que me dejó la herencia de mi madre cuando rezábamos los mil Jesuses, o cuando hacíamos la cuaresma, que no era ninguna cosa así de penitencia, porque el Viernes Santo, por ejemplo, en mi casa nos absteníamos de carne, pero hacían unas tortitas de pescado seco que eran deliciosas. Sí, eso es muy común en Latinoamérica comer el Y pescadito seco, ¿no? no entendíamos lo que es el ayuno. Yo vine a entender el ayuno pan y agua, Medjugorje, cuando la Virgen empezó a enseñar lo que era el ayuno. Y ahora pues prácticamente lo vivimos. Pero en medio de una zona agrícola, porque la ciudad no había llegado a donde yo vivía casi en una zona agrícola, tuve una infancia muy libre, muy feliz, muy descontaminada, no había televisión, no escuchábamos radio y prácticamente crecíamos dentro de un mundo muy, digamos, muy de día y noche, es decir, el atardecer era el momento de terminar el día y nos levantábamos con la luz. Tuvimos la suerte también de que cuando fuimos a la escuela, en las escuelas se enseñaba religión y los domingos teníamos que ir por obligación, por cumplimiento, digo yo, cumplimiento a la misa en comunidad. E incluso en la ciudad, como Medellín era una ciudad muy tradicional, se hacían siempre los desfiles. El Día del Corazón de Jesús había un desfile magistral, maravilloso en toda la ciudad. En la Navidad, pues se comenzaba con la fiesta de los farolitos y de las lucecitas el 7 de diciembre. Y en la Navidad siempre había alumbrados, la ciudad se ponía muy bella, aunque no sabíamos por qué. Comprábamos los farolitos y veíamos la Navidad y aparecían algunos señores por allá el 6 de enero en caballos vestidos de Reyes Magos. Para nosotros como niños todo eso era fantástico, pero eso iba quedándose en el corazón. Entonces, la ausencia de papá que me marcó mucho porque me faltó esa formación del debe que da el papá y la seguridad que provee el papá, fue tratada de sustituir por una madre que se esforzaba mucho en el cariño y en el amor. Entonces, yo digo que el amor es fundamental. Tuvimos también otra ventaja en familia, es que cuando hay una pareja sola y cría los hijos sin conflictos, los hijos van más tranquilos que cuando hay una pareja que está en conflicto. Hoy en día, esta sola semana, José, esta sola semana, he estado atendiendo 6 parejas, 6 parejas, 6 matrimonios que están en problemas serios. Y bueno, oramos mucho porque sabemos que en este momento todos los matrimonios, los sacerdotes, los jóvenes y los niños están siendo atacados por entes maléficos. Entonces, pude ir a la escuela primaria, luego fui al bachillerato. Yo era muy buen estudiante. Recuerdo que en quinto de primaria me invitaron al seminario, me gustó mucho porque nos dio una comida muy buena y jugamos fútbol. Y yo veía a los seminaristas tan alegres, pero no me llamaba tanto la atención aquella vida. Sin embargo, era algo muy bonito para mí.
respetaba mucho a los sacerdotes. Ya cuando entré al bachillerato, yo era destacado en mis estudios del primer bachillerato, entré a un liceo que era tipo francés, el Liceo de la Universidad de Antioquia, y me eligieron como representante del grupo. Y ahí entré en la política. Ahí comenzó un poco mi proceso también difícil, porque como era un liceo de la Universidad de Antioquia era bastante revolucionaria. El liceo tenía unos 5.000 estudiantes. Cuando los mayores de la universidad necesitaban mano de obra para tirar piedra, crear el caos en la ciudad, pues iban al liceo y nosotros nos sentíamos tan importantes porque los grandes de la universidad nos llamaban al consejo estudiantil y éramos representantes, ¿no? Todos los 6 años de bachillerato yo fui representante de mi grupo. En sexto bachillerato me tocó dirigir una huelga muy fuerte para derrocar al gobernador del estado y lo derrocamos. Pero yo dije muchas cosas que me las grabaron y debido a eso me hicieron consejo de guerra y me expulsaron del liceo, faltando un mes para terminar el bachillerato, teniendo las notas más brillantes de todo el bachillerato, pero era así. ¿Por qué era mi lucha? Mire, yo luchaba contra una sociedad injusta, contra la injusticia. Y claro, como te decía ya, luchaba contra un papá. Yo tenía odio en mi corazón contra mi papá. Quería cambiar ese mundo para que ese mundo no fuera de esa manera. Por ahí en tercero bachillerato me encontré un profesor que influyó mucho en mí. Profesor de literatura, nos hacía leer muchísimo y nos volvió prácticamente investigadores. Él me decía que si yo quería ir al seminario, que por qué no me iba a un seminario, porque él veía en mí algo especial. Yo no lo veía, pero él me fue enseñando muchas cosas espirituales, especialmente un amor más profundo a la Virgen María. Tanto que conseguimos una imagen de la Virgen María que acompañó al grupo tercero, cuarto, quinto y sexto bachillerato. Y se iba a rifar el sexto bachillerato con los que terminaran el bachillerato. Nos enseñó también a trabajar con los niños pobres. Y yo empecé a visitar casas de niños muy pobres y a organizar trabajo para los niños pobres. Y ya desde el bachillerato yo iba haciendo con mis amigos otras cosas. Una fortuna en mi vida, el regalo de Dios, la mano de Dios en mi vida llegó cuando a mitad de tercer bachillerato un compañero me invita a la congregación mariana de los jesuitas. Yo no sabía qué era eso, pero había estado en la Legión de María unos meses porque había una muchacha muy linda que me gustaba mucho allí. Pero me encantaba la parte de la misa, me encantaba ayudar, las lecturas, me encantaba hacer catecismo, dar catecismo los sábados. En tercer bachillerato entro a la congregación mariana con los jesuitas y los jesuitas son sumamente formadores, o eran muy formadores en aquella época, y nos fueron formando como líderes políticos. Venían de Chile algunos jesuitas, en Chile había una tremenda revolución, estaban los comunistas, estaba el Partido Demócrata Cristiano y había otros más. Venían jesuitas de Chile, nos enseñaban a hacer eh, discursos, a manejar, a escribir, a organizar grupos. Pero a mí lo que más me gustaba en aquella época, te lo confieso, es el sábado que visitábamos los enfermos en el hospital. Eso me fascinaba. Todos los sábados yo me iba por la tarde y me encantaba estar horas y horas distrayendo a los enfermos. Me gustaba mucho también el cine. Los domingos le dábamos cine a los niños pobres, cine gratis. Buscamos una máquina, conseguimos máquina. Después también aprendí otras cosas más que fueron en mi vida muy marcadas. Aprendí a hacer el rosario todos los días con los jesuitas y a llevar una listita de 8 o 10 cosas que mejorar todos los días, que han llegado hoy en día. Por ejemplo, en Medjugorje yo he hecho lo que se llama el camino a la santidad con María, lo llamo la escalerita de la santidad, donde he encontrado unos 30 puntos que la Virgen ha dicho para hacer escaleritas, una escalerita al cielo. Pues cada día yo voy marcando si cumplí o no cumplí por ejemplo, hice el ángelus, no hice el ángelus, fui a la misa, no fui a la misa, hice mi oración de silencio, lo voy marcando. Eso lo aprendí con los jesuitas. Es muy importante para uno también formar la voluntad. Pero, como te dije, en sexto bachillerato, dirigí este movimiento muy fuerte y me expulsaron del liceo
Mi madre, muy inteligente, inteligentísima, vio que muchos de mis amigos se iban a la guerrilla. Ya estaba en aquella época los guerrilleros, el Che Guevara, con todo su romanticismo, que no era tal, a nosotros nos vendían una imagen. Pero te voy a decir, después de que uno sabe que el pobre Che Guevara era todo lo contrario de lo que nos vendían, pues qué decepción tan grande, ¿no? Pues mi mamá me puso a trabajar en la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana en un hotel, para que yo quemara un poco de energía. Y me presenté a la Universidad Nacional sin ser bachiller, pasé, tenía muy buena formación y no me dieron entrada porque habían puesto en mis notas de bachillerato que era una persona altamente peligrosa por los conflictos políticos. Pero no había ninguna razón para impedirme entrada, entonces comencé a hacer una batalla contra el encargado de la universidad. 2 meses después de que empezó la universidad me tuvo que dar ingreso. Y allí entonces también fui líder estudiantil. Así que entre el bachillerato y la universidad participé en 18 movimientos estudiantiles. Sin embargo, yo buscaba la justicia. Por ejemplo, me encantaba un sacerdote del movimiento Golconda en Medellín, que eran sacerdotes que ayudaban a los pobres en los barrios más humildes a construir casas de cartón. Y yo les ayudaba a recoger con mi mamá permitió que mi casa fuera el cuartel general para recoger el pan, para recoger la leche para los niños del barrio, que quedaba a la mitad del camino entre el centro del barrio, y nosotros ayudamos a invadir terrenos para darle casa a los pobres. Pues obviamente eso era ilegal, pero que era muy romántico. La policía venía y tumbaba los ranchos y aquel cura los llevaba a dormir a la iglesia. Y para nosotros ese cura era un héroe. ¿Te imaginas 300 personas sin comida y sin casa durmiendo en la iglesia? Y él decía, es que esta es la casa de Dios y los hijos de Dios pueden dormir aquí. Nosotros les proveíamos leche, pan y trabajo. Y otra vez volvíamos a hacer las cosas. Aquel sacerdote, Vicente Mejía, yo lo invitaba a la universidad a dar charlas sobre Jesús e iba. E incluso una vez la policía, como nosotros fuimos evolucionando en nuestros movimientos estudiantiles, como te decía, trabajamos contra la injusticia. Por ejemplo, ese encargado de la universidad que no me dejó entrar, cuando yo entré a la universidad descubrí que había una corrupción. Había robado mucho dinero para comprar un computador eh, para la universidad y él había agarrado una buena parte y lo descubrimos y lo hicimos despedir. Y a mí me tocó ir a decirle, señor, tiene que irse de aquí por ladrón, eso no se hace, no se roba el dinero de los estudiantes. Y él me miró con un poco de sorpresa y me extendió la mano y me dijo, usted me ganó la batalla. Le dije, yo no, la justicia le ganó la batalla a usted, la honestidad. Sí que yo era honesto, era amigo de los comunistas, de los de izquierda, de los de derecha, porque luchaba por la justicia. Llevaba al padre Vicente Mejías a dar conferencias sobre Jesús en plena huelga y decidimos cambiar porque en un momento dado me encontré el que era presidente del consejo estudiantil del liceo y era de izquierda y me lo encuentro vestido de yoga. ¿Y qué haces tú, Rodríguez? ¿Qué haces en esa forma? Dice, Pax, hermano, he encontrado la yoga. ¿Y qué es eso? Me dijo, vente. Y me fui a su casa y empecé a aprender yoga. Hice yoga como 5 años. Aprendí a ser vegetariano, a hacer la meditación yoga. Y como era buen ingeniero, sabía hacer los ay Dios mío, los horóscopos. Y una vez la gente, por Dios, no se metan en eso. Mire, yo era capaz de calcular todos los horóscopos y podía decirte, José, de acuerdo a tu horóscopo, un montón de cosas, pero había otras cosas que las metía el demonio. Y como le pasó a una amiga mía en Medjugorje, Manuel, en un horóscopo le dijeron, usted a los 30 años se iba a morir, y no se murió. Ahí está en Medjugorje porque el demonio quería matarla. Aprendí a hacer todas estas cosas y entonces cambié el estilo de las huelgas en la universidad. Ya no tirábamos piedra, salíamos pacíficamente, hacíamos 2 filas por la ciudad, colapsábamos la ciudad, nos sentábamos en las esquinas, no había violencia, no había piedra. La única orden era, si la policía sube a las muchachas a un camión, los muchachos nos subimos también para que no las fueran a violar. Y eso fue peor que tirar piedra porque era más agresivo. Y luego organicé en la universidad una imprenta con otro grupo de Bogotá que lo llamamos La Oveja Negra para escribir sobre problemas políticos y sociales del país y publicamos 42 folletos. Eso fue peor para el gobierno que tirarle piedra porque empezó a hacer
mucha más eco, y entonces el gobierno ordenó tomar militarmente la universidad. Bueno, también hicimos algo no muy bonito, y fue el presidente de la República a dar una conferencia en la universidad, y obviamente vino la policía, vino el ejército para admitir la gente que iba a entrar a la universidad. Nos pusieron todos los sensores de metales, no había metales, porque llevamos era huevos y tomate. Así que te imaginas, el pobre presidente, lo bañamos en huevos y tomates, mandó al ejército a tomar la universidad, y estaba el padre Vicente Mejía dando una charla sobre la pobreza y Cristo, y el pobre padre preso con todos nosotros. Yo no porque yo tenía informaciones clandestinas de cómo atacaba el ejército, la policía, los conseguíamos. Cómo era la estrategia, siempre nos escapábamos por vías especiales. Y entonces llegué al último año de la universidad y se dio una huelga muy tremenda. Apareció el capellán nuestro. Mira que había sacerdotes en aquella época en Colombia también muy confundidos. Entre ellos mi capellán, con quien nosotros luchábamos cuerpo a cuerpo, íbamos a los sindicatos, predicábamos, etcétera. Este padre decidió irse a la guerrilla y nos dejó solos. Para nosotros fue una sorpresa que fue como un abandono, y él murió en San Vicente de Chucurí en una batalla con el ejército, pobrecito. Nosotros le hicimos una estatua en la universidad, pero definitivamente lo mío no era la violencia. Yo sabía que no quería ser violenta. Ya había aprendido con la yoga, con Gandhi, que no quería ser violenta, y sabía que Jesús no era violento. Que Jesús se dejó torturar, se dejó matar, y no decía: el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, en mi corazón ya estaba la semilla de la no violencia. Aparece en Venezuela, en Colombia, una muchacha venezolana, viene con sus papás. A mí me gustó mucho esa muchacha. Mi mamá me dijo que la va a sacar a pasear. Yo, por cumplimiento, la saqué a pasear, y en ese momento empiezan a aparecer muertos mis compañeros del Consejo Estudiantil. Misteriosamente todos aparecían con un tiro en la boca, como si hubieran suicidado. Estaban haciendo limpieza, llamémoslo entre comillas limpieza. Padre Vicente Mejía también lo sacaron, lo mandaron a Francia. Después, con el tiempo, cuando él vino, también lo mataron. O sea que había grupos paramilitares, había de todo. Era un momento muy confuso, muy oscuro en Colombia, tanto de la izquierda como de la extrema derecha. Y nosotros, los que luchábamos en el medio, podíamos ser idiotas útiles, porque a veces no sabíamos para quién estábamos sirviendo. Y en ese momento yo decidí tomar un espacio e irme a Venezuela para visitar a aquella muchacha que me gustaba tanto. Terminé casándome con ella. Así de repente, de un día para otro, hicimos un matrimonio sin preparación, sin cursos, sin confesión, sin nada. Y obviamente hasta con una cosa muy incómoda, porque el sacerdote que hizo la ceremonia la hizo en 7 minutos, la hizo de mala gana, y nos generó una rabia tremenda que no quisimos volver a la iglesia por 23 años. Solo fuimos a visitar la iglesia de vez en cuando moría alguien, o a bautizar nuestras hijas, porque el bautismo era algo social. Eso es muy interesante, ¿no? Ese tema de estar peleado con la iglesia y sin embargo mantener me imagino que lo hizo por costumbre más que por otra cosa, Sí, como usted decía, algo social, ¿no? y había algo que estaba en el trasfondo de esto. Mi madre siempre oraba el rosario por mí y por mis hermanos. Obviamente mi hermano siguiente siguió los pasos míos, y él fue el líder de la Universidad de Antioquia, que era todavía más agresiva que la nacional. Y fue pues un líder extraordinario dentro de la universidad, pero ni él ni yo sabíamos que había un poder extraordinario debajo de eso, el poder del rosario, que mi mamá humildemente rezaba por nosotros sin criticarnos, sin decirnos nada. Y el tercero también iba por el mismo camino, el tercer hermano. Habíamos quedado 4 hermanos vivos, habían muerto ya 4. Dos murieron pequeñitas, el siguiente murió de 8 años y el último murió de 9 meses. Habíamos quedado 4 vivos, 3 varones y una hembra. Los 2 hermanos míos fueron siguiendo el paso mío, pero ya a los 21 años, cuando yo me voy a Venezuela, también sucede algo muy bueno. Yo tenía mi cuarto, tú ibas a mi cuarto, todas las paredes eran una biblioteca. No sé cuántos libros tenía. Tenía una cama en el medio y todas las paredes eran bibliotecas. Mi hermano mayor era un gran futbolista, enamorado, parrandero, mujeriego, jugador.
Y le decía a mi mamá, mamá, la mujer que se case conmigo tiene que estar loca, porque para que una mujer se case con un hombre que es músico, parrandero, bebedor, mujeriego, enamorado, tiene que estar loca. Yo con una... Pues ese rosario hizo milagros, apareció una joya, es un diamante, una porcelana de mujer, de la cual mi hermano se enamoró ya cuando tenía unos 38 años, se casó y hasta el día de hoy ya tienen 36 años de matrimonio, enamorados hasta el día de hoy. Y ella, una mujer muy inteligente, lo llevó, lo fue llevando a la iglesia y con la muerte de mi mamá, mi hermano y yo cambiamos totalmente. Bueno, yo no sabía que el cielo era tan misericordioso. Y aunque mi esposa venía de una familia también disfuncional, un papá que había sido un niño adoptado, también muy inquieto, había conocido la masonería de joven, el espiritismo. Su mamá era de las islas holandesas, también había conocido en las islas holandesas mucha brujería y ese Sí. tipo de cosas. Y ambos eran supuestamente católicos. Es más, el padrino de nacimiento de mi esposa era un sacerdote, masón. Yo no entiendo eso, pero es una locura que ocurre. Entonces, imagínate la pobre niña lo que llevaba, lo que traía de su hogar y yo lo que llevaba de mi hogar. Así que uno lleva al matrimonio lo que trae de su hogar. Por eso es tan importante hoy en día. Inclusive les recomiendo a los que quieran trabajar la parte de sanación transgeneracional. Yo le he trabajado mucho unos libritos de dos amigos míos de Argentina, padre Gustavo Jamut y el padre Diego, de una comunidad que se llama Mensajeros de la Reina de la Paz. Ese fundó después del 2001 a raíz de una conversión que tuvo el padre Gustavo en Medjugorje con nosotros. Y él ha escrito libros muy buenos, entre ellos sobre la sanación transgeneracional, y también hay otros libros de psiquiatría que en Estados Unidos hay varios muy buenos. What Happens to You, que le ocurrió. Y uno de los libros que nos salvó a mi hermano y a mí, mencioné la biblioteca, es porque cuando yo me voy a Venezuela, mi hermano era un futbolista extraordinario, era hipotenso y tenía las mismas cualidades de Pelé. Por envidia, jugando en la universidad, un amigo le rompe la pierna en varios pedazos. Mi hermano queda enyesado un año. Yo ya me había ido a Venezuela, entonces él hereda mi cuarto y empieza a leer de todo. Yo tenía desde la Biblia hasta Carlos Marx. Hubo un libro que se llama Nacidos para Triunfar, donde se hablaba de la terapia Gestalt, el análisis transaccional, de una manera muy sencilla, muy científica. Nacidos para Triunfar. Yo lo había leído ese libro, me empezó a transformar a mí y a mi hermano, porque nos dimos cuenta que nosotros habíamos nacido para triunfar. Posteriormente en mi vida, ya a esta altura de mi vida, yo sé que Dios nos creó para realizar plenamente los talentos que nos dio. Que nacimos para triunfar, verdaderamente. Y nacimos para ser felices, es decir, para ser santos. Pero eso en aquel tiempo no lo entendíamos. ¿Qué buscaba yo cuando empecé entonces en el bachillerato a hacer, cuando me enseñó un profesor, ese juego tan interesante del espiritismo, que movíamos una mesa, se levantaba en una pata, giraba, respondía, crujía como si estuvieran friendo chicharrones y se le preguntaba algo a un supuesto Espíritu Santo, un San Fulano o San Perano, y respondían y nos daban respuestas. Por supuesto, ya hoy en día sé que son demonios, ¿no? Pero yo estaba buscando algo. ¿Qué buscaba yo al tratar de hacer la justicia social en Colombia? Buscaba compensar 3 centros de energía que tenía, que los había perdido y posteriormente los comprendí con un trapense llamado Thomas Merton, a quien lo considero mi director espiritual desde el cielo, y a Thomas Keating. Cuando el pecado original nos desequilibra, científicamente perdemos 3 grandes centros de energía. Primero, la seguridad y sobrevivencia. Segundo, el poder y el control. Y el tercero, el afecto y la autoestima. Estas 3 energías fueron desequilibradas con el pecado original. Entonces, al no tener un papá, tú buscas el afecto de un papá. Yo lo buscaba en los libros, en mis maestros, en los curas, en los líderes, en aquel amigo yoga, en mi profesor que me enseñaba espiritismo, en el que me enseñó control mental, en el que me enseñó metafísica. Entonces yo buscaba en estas personas que las veía seguras, buscaba esa seguridad que no me dio mi papá. Pero fue muy interesante, mira, es tan lindo el proceso porque con el tiempo, me adelanto un poquito, llegué a descubrir que
mi verdadero papá es Dios. Ahí aterricé. Cuando yo puedo decir con Jesús, papá, papadito querido, papá, papá. Mi hija mayor me decía cuando era chiquitita, papá, papá. Y yo a Dios le digo así, papá, papá. Como mi hijita que no sabía hablar, pero me decía papá, papá. Entonces, todo esto Dios lo permitió para que yo un día descubriera que tengo un padre maravilloso. Y también fui descubriendo que en ese amor de madre que nos enseñó la solidaridad, nos enseñó tanto, yo llegué a descubrir que tenía una madre a quien yo amo más hoy en día. No me da pena decirlo, yo amo más a la Virgen María, mi madre del cielo, que mi madre biológica. Y yo daría la vida por encontrarme con mi mamá. Si me dicen hoy en día que mi mamá, que murió en el año 89, está en China, yo iría a China a ver a mi mamá. Pero a mí me dicen, su mamá está en Medjugorje todos los días. He ido 8 veces y voy a ir la novena. Porque me he encontrado con mi mamá del cielo. Y claro, sé que me encuentro con ella en el sagrario, ahí siempre está. Yo le digo, mamá, ¿dónde estás hoy? Y a veces ella me dice, estoy aquí al lado derecho, o estoy al lado izquierdo, o estoy al lado tuyo abrazando. Descubrí el amor de mi mamá me hizo entender un poco el amor de Dios. Haciendo un resumen, me parece, como ya lo hablaba, que usted buscaba, ¿no? Algo impulsaba esa búsqueda y lo decimos, la falta de un padre y encuentra muchos refugios. Me sorprende, Omar, que ha andado en medio de todo, en medio de todo, es decir, en medio del comunismo, en medio del existencialismo, en medio del ateísmo, en medio del espiritismo, y todo esto señala a una profunda añoranza, ¿no? Sabemos a dónde va a parar esa búsqueda, sabemos qué lo lleva ahí y obviamente eh, Dios nos da la huella de Dios en nuestras vidas, por haber sido creados a su imagen y semejanza, nos marca, ¿no? Y a cada uno nos da talentos diferentes, a cada uno nos da caminos diferentes, pero en su caso rescató algo, el tema de la justicia, ¿no? El tema de la Hay algo, José, justicia. que sí quiero comentar de que es muy importante que me marcó a los 17 años. Ujú, Mira, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el existencialismo. Yo leía a Jean-Paul Sartre, a ver, a mí todos esos, yo leía en francés, pues me encantaba el francés. Detestaba el inglés porque era existencialista. Después, cuando estudié ingeniería y tuve que ir a estudiar a Estados Unidos y a Japón y a Europa, tuve que volver a amar el inglés y descubrir lo bonito que era hablar otros idiomas y después el portugués. Y estudiaba en Japón la parte científica. Mira, la yoga te quita la, la piedad y tú dejas de orar. Y ya no hay un Dios, sino una energía, un yoga con quien tú te vas a unir para llegar al samadhi, para llegar a la iluminación y pierdes la piedad. El existencialismo te hace perder el sentido de la vida. Entonces el ateísmo te lleva a un sinsentido. ¿Y para qué voy a vivir? Tú ves que Albert Camus se suicida, que muchos, Jean-Paul Sartre y todos estos existencialistas terminan suicidándose. Pues claro, yo era joven, apasionado, romántico, entro en el existencialismo, empiezo a seguir también a otros compañeros en Colombia como Gonzalo Arango, los nadaístas, y a los 17 años dije, no, la vida no tiene sentido, me voy a dejar morir. Me encerré en mi cuarto y dije que no me llevaran nada ni agua. Yo sabía que a los 3 días sin agua, 4 días sin agua, era suficiente. Y me encerré y me quedé en mi cama. No comí, no tomé nada. Simplemente me iba a morir. La vida no tenía sentido. Pero la misericordia de Dios actuó. Al tercer día, cuando ya estaba un poco débil, tuve un sueño muy sencillo. Veía una superficie recta, un rayo que entraba desde la derecha, rebotaba en una V perfecta hacia la izquierda. Una voz me dijo, existes para realizar el absoluto a través de tu ser. Mira que no me olvido, en este momento que estoy hablando contigo,
Vuelvo a los 17 años, vuelvo a ese instante y la voz está dentro de mí. Existes para realizar el absoluto a través de tu ser. ¿Qué es el absoluto? No sé, yo no sabía, pero eso me levantó de la cama. Yo existo, le encontré el sentido a mi vida. Yo existía para realizar un absoluto. No sabía cuál era, pero era el absoluto a través de mi ser. Entonces me levanté y me fui a comer. Desde ese momento hasta el día de hoy, yo empecé a buscar ese absoluto. Y entonces, claro, lo buscaba, aprendí una serie de religiones, estudié muchas religiones, estudié muchas religiones y estudiaba creencias porque yo buscaba el absoluto. Pero ya un poquito más grandecito, ya tenía hijas, dos hijas, tenía una niñita vecina, hija de unos norteamericanos que no eran católicos. Ella un día me regaló un libro porque le provocó, le pareció interesante y me lo regaló. Ese libro de Miss Rakis mostraba a un señor que estaba sentado en la última banca de la iglesia de Nuestra Señora de París, no de la iglesia, sino en el suelo, Nuestra Señora de París. Cuando yo empecé a leer el libro, yo había trabajado ya en Renault, había ido a Renault, yo salía de Renault en París y no sé por qué, José, yo iba y me sentaba en el suelo, en una parte de atrás de Nuestra Señora de París, no rezaba, no hacía nada, yo me sentaba ahí. Y Frakis decía, entonces, hablaba de un hombre extraordinario que era capaz de leer la mente, de caminar sobre el agua, de curar leprosos, curar paralíticos. Yo estaba estudiando en aquella época la alquimia, el poder mental. Yo tumbaba mangos, te garantizo que tumbaba mangos con poder mental con mi hija. Yo le decía a mi hija, ¿cuál mango de esos quieres tú hoy? Aquel, papi, que está en la esquina. Vamos a concentrarnos. Lo tumbábamos, ella se llevaba su manguito para el kinder. Teníamos ciertos poderes. Ella se comunicaba conmigo un 37%. Me leía la mente un 37%, yo a ella. Porque yo estudiaba todo esto, lo que era la parapsicología. Pero entonces cuando leo este libro y veo que hay un hombre que curaba enfermos, paralíticos, leprosos, leía la mente, multiplicaba los panes, yo quiero ser como ese señor, yo quiero tener esos poderes. Y entonces al final del libro dice que, le dicen, sí, es muy fácil, léete el Evangelio. O sea que de ese libro salté al Evangelio. Años después quiero confesarte algo muy lindo y es que en el sitio donde yo me sentaba, en Nuestra Señora de París, se sentaba otra persona que yo admiré mucho. Hoy se llama Saint Charles de Foucault. Ahí en el mismo sitio, no sé por qué yo me sentaba. Y yo no sabía que ahí en esa iglesia estaba la corona de espinas de Cristo también. En el sótano de Notre Dame estaba la corona de espinas de Cristo. Yo no sabía. Yo me sentaba ahí horas. Me encantaba el silencio y la soledad. Pero esos dos eventos me marcaron mucho. A los 17 años, un sueño que me dice, existimos para realizar el absoluto a través de nuestro ser. Y luego este libro que me dice, hay un hombre absoluto, un hombre Dios, que vino al mundo, hizo todo esto y lo hizo de una manera tan humilde, tan sencilla, tan poderosa, tan extraordinaria. Y bueno, ese libro se me queda en el corazón, pero aún todavía yo no asimilaba. Así que producto de una infancia disfuncional, de un pobre papá que yo, 40 años después, en mis ejercicios espirituales, comencé a perdonar, a hacer los ejercicios de perdón y comprender que mi pobre papá era ese hombre ignorante, sin formación, elemental, que tal vez si yo hubiera estado en la posición de él hubiera sido peor que él, pero que Dios lo utilizó para regalar ese espermita que salió entre 300 millones para Dios darme la vida. Y entonces yo aprendí a perdonar a mi papá, a tenerle mucha compasión y a orar por él. Y cada que puedo tener una indulgencia plenaria, pido por él, porque aprendí a quererlo. Aprendí a darme cuenta que él, como todos mis hermanos del mundo, y cuántas personitas, cuántos hemos vivido estos traumas. Ahora, eso también me sirvió para aprender una cantidad de cosas y hoy en día poderle servir a personas que tienen traumas y que han pasado por esto. Cuando alguien me dice, yo estoy en la yoga, yo le puedo hablar con propiedad. O el espiritismo le puedo hablar, o la ouija le puedo hablar con propiedad. O hablamos del protestantismo. Tengo muchos amigos de iglesias protestantes, amigos. Yo les hablo con mucho humor y con mucha tranquilidad porque conocí la Biblia y sé que, digo, bueno, mira, yo te voy a preguntar, y empiezo con preguntas. Pregúntame tú a mí, yo te pregunto a ti.
Y bueno, algunas personas se convierten, otras no. Pero todo eso me sirvió para hoy en día descubrir que debo servir, ¿no? Así como María se levantó cuando quedó embarazada de Jesús, de inmediato, con prontitud a visitar a Isabel y a servirle. Hoy en día yo creo que no me debo ir de este planeta sin, hasta el último instante, así como Carla Putti, sin perder un solo instante, tratar de aprovechar para compartir un granito de arena de lo que tenemos. Y yo hoy le doy gracias a Dios, gracias por haberme permitido todo eso. Es un caminar definitivamente enorme, enorme, ¿no? Pero quiero preguntarle, ¿hay algún evento? Porque decía, se aleja de la iglesia 23 años y mientras tanto esa mente intelectual sigue buscando, sigue leyendo, sigue experimentando, ¿no? Pero 23 años después llega a un punto donde se realiza la conversión total. Y digo conversión total porque Sí, usted sí, no desconocía, no desconocía los caminos de Dios, no desconocía que Dios existe, pero era más un tema de una experiencia folclórica, como usted mismo lo mencionaba, y luego un tema quizás más racional. sí. ¿Cuándo viene la fe? Bien, yo me convierto en un ingeniero ejecutivo del área automotriz y llego a ascender a muchos puestos en Renault, General Motors, American Motors y otras empresas, Goodyear, etcétera. Pero la conversión comienza gracias a el rosario de mi madre. ¿Por qué? Porque mi mamá, como nos amaba tanto, se enferma, ya sufría del corazón y yo vine a Colombia, estaba en Venezuela, vine a asesorar a Colmotores un 11 de diciembre de 1988 y aproveché para venir a Medellín y me quedé conversando con mi mamá viernes, sábado y domingo sin dormir. Fuimos conversando 3 días. Impresionante porque amanecíamos conversando de su vida y de la mía. Yo sabía que mi mamá se iba. Algo me decía en mi corazón que ella se iba. De hecho, cuando salí de la casa y le tomé la última foto, supe que era la última foto que le tomaba viva. Un mes después, el 6 de enero, hay una fuerza que me mueve. Yo trotaba todos los días, corría normalmente unos 5 o 10 kilómetros diarios. Desde la universidad practicaba la maratón. Yo era muy exigente conmigo, muy disciplinado, José. Y todos los días trotaba, pero aquel 6 de enero es como si los Reyes Magos me hubieran empujado a una iglesia. Yo iba trotando y a las 6 de la mañana una fuerza extraordinaria me hizo parar frente a una iglesia que estaba abierta, vacía. Y había un sacerdote ancianito sentado frente a un sagrario. Y yo me metí con mi pantaloneta deportiva y me quedé mirándolo, miré el sagrario y le dije, padre, ¿usted me puede confesar? O sea, yo no recuerdo de qué me confesé, yo hablé con el sacerdote una media hora. Era como si el Espíritu Santo me sacara del fondo lo que yo tenía. Yo amo mucho a los Reyes Magos porque digo que ellos fueron los que el 6 de enero me llevaron me guiaron al Belén, donde estaba la verdadera estrella. Y algo cambia en mi vida a partir de esa confesión de ese 6 de enero. Yo digo que es el efecto de las oraciones de mi madre. El 12 de enero a las 4 de la mañana, yo estoy dormido y en el sueño viene mi mamá con un vestido muy bonito, elegante, negro, un broche en el lado izquierdo, un peinado muy elegante, los cachetitos rosaditos, unas medias grises y unos zapatitos de tacón medianos. Me dice, acompáñame. En el sueño yo me subo con ella a un avión. El piloto del avión era un amigo mío, Jorge, que había muerto de infarto, un amigo de la infancia. Mi madre murió también de un infarto. Subimos a un avión, Jorge muy elegante piloteaba el avión, mi mamá y yo en el ala del avión, pasamos por todo Colombia y de pronto Jorge nos dice, entren que voy a pasar por el gran túnel. Entramos y pasamos por un gran túnel a alta velocidad. Yo no sabía de la experiencia, ya después con el tiempo lo estudié, eso sería cuando uno muere,
ese proceso de como un gran túnel o como yo lo experimenté con mi mamá. Llegamos a un sitio muy hermoso, muy verde, muy lindo. Nos bajamos del avión y ella me da unos consejos para mi vida. Y me dice, bueno, hijo, ahora voy a saltar el arroyo. Y aparece un arroyo muy fuerte. Y yo le digo, mamá, ¿cómo vas a saltar el arroyo? Tú estás muy viejita, tú tienes 71 años. Me dice, ahora es cuando tengo energía. Y salta el arroyo, y yo me despierto. Inmediatamente entendí que mi mamá había muerto o iba a morir. Llamé a mi suegra a las 5 de la mañana, de suegra, necesito hablar con usted un momentico. Dígame, hijo, mire, mi mamá me acaba de anunciar que va a morir. No, hijo, debe ser que usted está preocupado por su mamá. No, 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 no. Ella me acaba de decir que va a morir, me habló, me dio consejos para mi vida. Mi suegra me escuchó a las 5 de la mañana, yo me fui a las 6:30 para mi fábrica, yo era gerente de un área, no salí de mi oficina, José, no pude salir. Incluso me puse a oír música y me puse a oír el Requiem de Mozart. Extraño, ¿no? A las 9 de la mañana yo tenía una matita que llaman café. No es el café que da el café que tomamos, sino le llaman café aquí en Colombia. Es Y es una una matita que da pelotita roja, ¿no? un fruto rojo muy bonita. A las 9 de la mañana floreció esa mata. Yo vi que floreció. A las 11 me llamó mi sobrino desde Colombia. Tío, tengo que hablar con usted. Le dije, no, ya sé, sé qué pasó. ¿Quién le dijo? Mi mamá me lo dijo. Sí, murió a las 9 de la mañana. Entonces, esto me impacta. Yo ya había estudiado un poquito en Japón también y la parte científica de investigación y diseño de experimentos. Llevo siempre mi diario, mi libreta. Voy escribiendo. Empecé a escribir las cosas que pasaban. Volví a mi casa. Ya mi esposa también sabía. Yo me senté en la cama, en el suelo, en un rincón de mi cama, en un rincón del suelo, y tomé una Biblia que le había regalado yo a mi esposa cuando nos casamos y no la habíamos abierto desde el año 71 hasta el año 89. Abro la Biblia, no sé por qué la abrí, y leo un solo versículo en el Salmo 117, que dice, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Llamé a Colombia y organicé el viaje, hice una estupidez que fue no llevar a mis hijas al entierro de la abuela. Es que para que tuvieran el recuerdo de la abuela viva, eso es una estupidez. Los niños tienen que ver la muerte como una cosa natural. Bueno, vine a Colombia y mi mamá empezó a manifestárseme José. O sea, Dios le dio a mi mamá esta oportunidad de comunicarse conmigo. Y me hablaba en mi mente. Yo ahora te puedo explicar que lo que se llama locución interior, como lo ha tenido Miriana, mi hija María y otros amigos y muchos más, es el Señor te habla desde adentro, pero las alocuciones que vienen de la Virgen o de una persona entran en tu mente como una imagen o como un pensamiento, pero tú no lo piensas. Y mi mamá me decía varias cosas. Se abre el nochero. Yo abro el nochero y encuentro un librito que ella tenía abierto el 12 de enero, el día en que ella murió. Un librito de meditaciones diarias. El título de la meditación era Este es el día en que actuó el Señor. Wow, Nuestra alegría, nuestro gozo. wow. Y empiezan a ocurrir 21 bioincidencias y yo empiezo a darme cuenta que ella estaba viva. Ya se comunicaba conmigo, me decía, dile a tu hermano tal cosa, dile a tu hermana tal cosa. Y yo iba y les decía, y mi hermano y mi hermana ni caso me hacían. Que en este loco que no reza, que no cree en nada, ahora viene a hablarme de cosas. Es más, me dijo, abre la Biblia y llévaselo y léele a tu hermana, que está muy preocupada porque ella se vino ayer del hospital y yo morí cuando estaba entrando al baño, quedé desnudita. Tu hermana está muy triste porque cree que ya me podía haber ayudado. Entonces, abro el Evangelio y me dice, léele eso. Yo lo abro, así espontáneamente. Mira, Lucía, se llama mi hermana, Lucía, necesito leerte esto. Ella lloraba y me miraba. Entonces Marta le dijo a Jesús, Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era lo mismo que mi hermana lloraba. Si yo hubiera estado allá, mi mamá no hubiera muerto. Después, cuando mi hermano, como era músico, tenía muchos amigos músicos, y mi mamá era muy alcahueta con ellos. Hasta
hasta el párroco venía los viernes a la casa de mi mamá cuando llegaban los grupos musicales, muy buenos grupos musicales, se encerraba en mi casa, mi mamá le echaba llave a la puerta, llamaba a las mamás y a las esposas, decía, mija, no se preocupe, ellos van a amanecer aquí, están tomándose sus traguitos y están cantando, ya les puse las colchonetas y yo ya puse la llave en el sitio de seguridad. El sitio de seguridad era el seno, ponía la llave en el seno y nadie se la iba a sacar. Y hasta el padre amanecían ahí cantando y tomándose los guaros, durmiendo en las colchonetas de mi casa. Es que tenía muchos amigos. Al otro día fueron todos estos amigos a cantarle a mi mamá en la despedida. Y cuando estaban allí, el padre dice, bueno, yo voy a leer lo que me salga en el Evangelio. Van, abre el Evangelio. Entonces Marta le dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces fueron dando muchas cosas. Y después, cuando cremaron a mi mamá, me impactó mucho. El padre nos dijo que le dejáramos las cenizas ahí. La iglesia estaba en construcción. Y aquí viene un encuentro clave. La iglesia está en construcción, es un ranchito atrás donde tiene el Santísimo escondido. Y él lleva las cenizas de mi mamá para ponerlas allí, al lado del Santísimo. Hay dos imágenes, unas imágenes de unas vírgenes que yo no sabía quién era porque no sabía. Y la noche anterior, mi mamá me había mostrado una flor ocre, como una rosa ocre que salía del suelo hacia arriba. La había visto yo desde las 4 de la mañana. Cuando fuimos a llevar las cenizas de mi mamá a este sitio, lo primero que yo veo es la flor ocre al lado de una imagen. Y le digo a mi hermana, ¿esa imagen quién es? Tú sí eres ignorante. Esa es María Auxiliadora. Aquí la conoce todo el mundo. Bueno, menos yo. Por eso es que María Auxiliadora me dio con el cetro por la cabeza, por cabeza dura. Y lo otro es que cuando el sacerdote pone las cenizas de mi mamá al lado del sagrario, yo tengo muy buena memoria, José. Me acordé cuando tenía unos 4 años, mi mamá una vez me llevó a una iglesia y a mí me llamó la atención el sagrario. Le dije, mamá, ¿qué es esa casita? Me dijo, ahí está Dios. Ahí está Dios. Yo miraba esa casita tan bonita que yo la quería para unos pesebres. Y entonces mi mamá me dijo esta frase, algún día yo me quiero hacer pequeñita, pequeñita y meterme en esa casita. O sea, cuando el padre abrió el sagrario, mi mente volvió a los 4 años y oí la voz de mi mamá. Algún día yo me quiero hacer pequeñita, pequeñita para meterme ahí con Dios. Sucedieron unas cosas en las cuales Dios me dio el gran regalo de saber que mi madre estaba viva. Y para mí eso fue algo que me rompió todos los paradigmas. Mi madre está viva, se está comunicando conmigo. Alguna que otra vez se comunicó con mi hermano también. Y dije, bueno, la muerte no existe. Y entonces se me abrió el cielo. Es como si Dios me hubiera abierto el cielo a través de mi mamá y ya comienzo yo un proceso, porque es un proceso, la conversión es un proceso. Yo quiero comenzar a ayudarle a los niños pobres, porque mi mamá le ayudaba a muchos niños pobres. Y volví a Venezuela a tratar de ayudar a los niños pobres. Y encontré un cura que le ayudaba a los niños pobres vacaciones, José María Rivolta, y con él terminé yendo a un orfanato. Él me insultó, pero me insultó de una manera muy linda. Me dijo, ustedes los católicos sí son flojos, me van a poner a mí de mandadero a llevarle el donativo al orfanato, vayan, llévenlo ustedes. Yo dije, perdona la expresión, este cura del carajo. Encima de eso que vengo yo a traerle una donación me insulta. Además yo no estoy viviendo el catolicismo, pero me hirió tanto que yo fui al orfanato de las niñas y cuando aquellas gorditas hermositas me caían a besos, estuve 8 años ayudando al orfanato. Y después volví donde el cura, le dije, padre, gracias. Y él trabajaba con drogadictos, entonces le ayudé con drogadictos. Y después ayudé en la casa de Don Bosco, unos 9, 10 años. Y este cura, cuando estábamos entonces ya, mira que mi proceso de conversión viene porque mi mamá me mueve a ayudarle a los niños. Porque sin obras de amor, José, como la Virgen dice, mire, ustedes van a conocer a mi hijo en su palabra y en las obras de amor. Entonces, mi mamá me movió a eso. Y yo al ir descubriendo eso, iba descubriendo a Jesús en el drogadicto, en la niña huérfana, en el niño pobre, en la casa de Don Bosco. Y de pronto, un día, montamos dos talleres, super talleres, en la casa de Don Bosco con Alemania de una donación. Y como yo soy ingeniero, especialista en proyectos, en vez de un taller hicimos dos para 300 muchachos. Y además hicimos talleres para los drogadictos, para enseñarles a trabajar. Y yo asesoraba a 27 empresas, entonces los colocaba, les daba trabajo en las empresas, influía sobre los gerentes. Pero el cura no tenía con qué pagar la nómina un día.
era altica la nómina. Y yo fui a buscarlo, ¿y dónde está el viejo? Yo le decía al viejo, se fue a pedirle plata a la Virgen. ¿Y fue a pedir plata a la Virgen? ¿Cómo así? Sí, se fue por allá a Betania, donde hay una aparición. Él se va 180 kilómetros, se pasa toda la noche ya y le pide plata a la Virgen. Bueno, me van a dar la dirección para ir a pedirle un poquito para mí también. Total que al otro día nos llegó una donación anónima exactamente por lo que necesitábamos de la nómina. Y encima de eso, él era cojo del fémur, tenía un problema grave en la cabeza del fémur y era sordo del oído izquierdo. Cuando lo veo que me escucha y se levanta, le pido algo y se levanta a buscarlo, veo que no está cojo. Viejo, ¿te operaste? Y dice, no, una vaina que me echó la Virgen. En Venezuela son un poco fuertes, esa palabra vaina es algo malo que me... La Virgen, ¿cuál Virgen? La Virgen, esa que suda aceite en turmero. Que pasé por allá, una imagencita que suda aceite, tomé el aceite, me lo eché en el oído, me lo eché en el fémur y mira, me curó. Pero viejo, pero eso no es ninguna vaina, eso es algo muy bueno. No, sí, es una vaina. ¿Por qué? Es que mira, yo confesaba por el oído izquierdo para no oír todas las cosas que me decían. Y ahora me las tengo que escuchar. ¿Ves? Esa me creó la curiosidad y empecé ya investigando. Fui a Betania, ahí conseguí mis primeras fotos, empecé a ver, conocí a María Esperanza Bianchini y tuve experiencias muy lindas en Betania. Luego también fui a Turmero, pude investigar ese aceite. Entonces comencé a investigar en los laboratorios de las fábricas, llevaba el aceite y lo analizaba. ¡Qué belleza! Esto huele a aceite, sabe a aceite y tiene textura de aceite, pero cuando lo vemos en el microscopio electrónico, no es un material que existe en el mundo. ¡Wow! ¿Qué será esto? Y sanaba. Yo se lo daba a los enfermos y se sanaban. Y había una estampita que crecía. Yo la medía y sudaba aceite también. Y a mí me regalaron otra estampita que sudaba aceite en mi casa. ¡Qué belleza! También empecé a ver fenómeno del sol, las mirellitas, los perfumes. Y yo tomaba muchas fotos y investigaba aquello porque quería ver, como el Evangelio de hoy, signos. Era mi soberbia. Cuando uno busca signos es pura soberbia, José. Cuando ya uno tiene humildad, dice, ay Señor, perdóname, perdóname. De verdad, la sola vida, el solo sol que amanece es un signo, la belleza de la naturaleza. Yo como ingeniero, José, mira, he asesorado más de 400 empresas en todo el mundo. No conozco ninguna empresa, ninguna, que convierta el sol en comida. Y tú puedes mirar todas las hojitas que hay en el mundo, todas las hojitas convierten el sol en comida por la fotosíntesis. Es un milagro. Como decía mi amigo Francisco de Asís, todo es un milagro. Yo fui pasando entonces, y ahí comenzó mi conversión, buscando a esta Virgen de Betania, a esta Virgen de Turmero, gracias a que mi mamá me empujó a ir a ayudar a los niños, y empiezo a tomar fotos y a encontrarme fenómenos extraordinarios. Los voy estudiando científicamente y me quedo asombrado. Y después tengo otra dicha. Voy a unos retiros a la Abadía Benedictina con un monje alemán, Otto Lochner, que se convirtió después en mi confesor y después en mi amigo. Y con él y yo montamos el primer grupo de apoyo para enfermos de SIDA en Venezuela. Otto me dio un gran regalo. Me dijo, Omar, tienes que cambiar la torta dulce de todas estas cosas, estos fenómenos, por el pan negro de la fe. Tienes que aprender. Y Otto me empezó a enseñar la oración contemplativa. Empezó a enseñarme la oración sencilla de estar en el Santísimo con fe. Y Otto fue el culpable de que yo me aprendiera una frasecita que él me decía, gustad y ved qué bueno es el Señor, gustad y ved qué bueno es el Señor. Y me enseñaba, era un artista Otto, había hecho una abadía que ganó el Premio Nacional de Arquitectura, y él me metía por la parte de atrás de la abadía y nos sentamos en el Santísimo, él y yo, solos, en silencio. Me fue enseñando. Después yo aprendí la oración con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Bernardo de Claraval. Desde el 2003 hasta la actualidad estudio la oración contemplativa, Santa Edith. Bueno, unos santos maravillosos. Y descubrí que todos los santos pasaron por ahí, todos. Los 7 niveles de Santa Teresa. Luego hoy en día, pues, para mí es un regalo y poder entrar en la oración de silencio, de quietud. A veces, algunas veces, el Señor permite que tengamos la oración de unión. Y por eso he estudiado también los éxtasis de los videntes Medjugorje, que es una oración de unión.
clarita y uno la entiende perfectamente. Así que mi conversión comienza con la muerte de mi madre, que viene y se comunica conmigo. Desde ese momento hasta hoy he aprendido muchas más cosas. He tenido la dicha de encontrar personas que pueden tener visitas de almas del purgatorio. He podido aprender con sacerdotes amigos un poquito la liberación, cómo se hace la liberación. He estado por ahí unos 50 veces donde he visto liberaciones. También algunos he participado mientras se hacen exorcismos. A mí solo me ha tocado enfrentarme con algunas veces legiones de demonios o con demonios aislados. Y también he aprendido a sentir a mi ángel de la guarda, ese ángel sabio, maravilloso que Dios nos da. A la luz de ese regalo de Otto, de la fe, del pan negro, entonces comencé a adentrarme profundamente en el corazón de María. Y la Virgen me fue llevando a la Eucaristía, poco a poco. Cuando menos me di cuenta, la Virgen se me perdió y me quedé solo con Jesús. Jesús, palabra, Jesús, Eucaristía. Y me enamoré de este estudio y de la oración contemplativa. Entonces fui creciendo en la fe, un poquito de fe, descubriendo que tenía ese papá que siempre me escucha. Yo le digo a Dios, nada más esta mañana le decía, ¿viste Dios? A vos, ¿cómo hacer para escucharme a mí si vos no tenés oídos? Vos sos un espíritu. ¿Cómo hacer vos para escucharme a mí si yo te hablo con mis pensamientos y te hablo con mis obras? Yo quiero saber cómo lo haces. Cuando yo me muera, aquí lo voy a anotar en la libretica. Tengo una libretica de preguntas para cuando llegue allá, cosas muy interesantes, ¿no? Qué curioso, yo también. Tengo una lista de preguntas que le voy a hacer a Dios ¡Qué también. Qué genial! Vamos a curioso eso. compartir. Tenemos que compartirla, José. Y otro evento que me marcó finalmente fue el encuentro con María. ¿Cómo fue el encuentro con María? En Caracas, fui con mi hija y mi esposa a una peluquería que se iban a arreglar el pelo. En aquel tiempo yo todavía no sabía, José, de que uno puede ofrecer los sacrificios por las almas del purgatorio, porque si no, hubieran sacado todas las almas del purgatorio. ¿Vos sabés lo que es aburridor? Estar en una peluquería esperando que las mujeres se arreglen las uñas, el pelo. Uno no sabe qué hacer, no sabe qué matar el tiempo, en ese tiempo no había celular. Y me pasó lo mismo que una gran amiga que tengo que se llama Catalina Rivas. Catalina Rivas en Bolivia también era mariana y yo en Caracas. No nos conocimos el año pasado. Resulta que, bien aburrido sin saber qué hacer, busco una revista Vanidades. Estamos en el año 87. Me pongo a ver esa revista y dice, la Virgen María se aparece en Medjugorje. Y yo pienso por mis adentros, estos curas tienen el negocio muy malo, tan malo que andan inventando apariciones a ver si consiguen unos centavitos. Este negocio tiene que estar muy malo. Y había una foto del padre Slavko, había una foto de la Virgen que había tomado un periodista del Times de Londres. Y yo veía esta foto, y yo veía esta revista, y yo veía la foto y la revista, y José, me robé la revista. Me impactó que tanto. Después fui y la pagué, la llevé, pero ese día me la robé. Ahí comenzó el encuentro con la Virgen de Medjugorje, una simple foto. Y después, ya cuando estaba trabajando con los salesianos, le pregunté a un salesiano, pues que sos italiano, ¿sabes algo de Medjugorje? No, yo no sé nada, pero ¿sabes que me mandaron una imagen de por allá, una estampa, y me la regaló? Y después fuimos a Caracas a un bautizo. Yo le dije a la gente, recuerde que todavía yo no había vuelto a la iglesia, y les dije, vayan ustedes al bautizo, yo me quedo por aquí tomándome un cafecito, voy a la librería. Ir a la librería de la Casa Don Bosco en Altamira, Caracas. Me metí a la librería, vi un librito de Mari Di Micheli que decía, La Virgen se parece a Medjugorje. Valía por decirte $2. Entonces voy a botar estos $2. Compré el libro, lo abrí, José, eran las 10 de la mañana. No pude soltar el libro hasta que terminé la última página a las 3:30 de la tarde, llorando. Yo lloré, yo no sé por qué lloré, pero lloraba mucho leyendo ese libro y lloraba y lloraba y lloraba. Ya de ahí vino esa fiebre extraordinaria de querer saber de Medjugorje. Como era ejecutivo de una empresa, escribía a Italia, me mandaban información en italiano, conseguí el Eco di Medjugorje en italiano, que me lo mandaban, yo lo traducía al español, y comienzo entonces a conocer los mensajes de la Virgen y a traducirlos del italiano al español para enviarlos. Ahí ya fue mi encuentro con Medjugorje.
Omar, hemos hablado en esta primera parte de nuestra entrevista de su camino de conversión y cómo llega hasta los pies del Señor a través de la Virgen María. Nos quedamos exactamente en el momento en que descubre a la Virgen de Medjugorje. Vamos a cerrar esta entrevista hasta aquí, invitando a todos los que nos sintonizan a que vuelvan a sintonizarse en el próximo programa donde hablaremos exclusivamente de esta aparición mariana, poco de lo que nos dice la iglesia, pero más importante del mensaje de Medjugorje, de la historia que tiene. Así es que invitamos a todos a que nos sintonicen en el próximo programa y mientras tanto nos volvemos a encontrar en el Señor. Muchas gracias. Gracias, José, gracias por esta invitación. Gracias por hacer un alto en el camino. Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.